Continuemos. Ahora en el ejemplo número 3 pide determinar el intervalo y radio de convergencia para la serie de potencia dada. De nuevo tenemos que determinar el límite de cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a n más 1 por x elevado a la n más 1 sobre a sub n por x elevado a la n. Para ello procederemos a determinar cuánto equivale el término a n más 1 por x a la n más 1. Nos quedará entonces el término menos 1. En lugar de n tenemos que escribir n más 1 por x elevado a la n más 1 menos 1 sobre 2 por n más 1 menos 3 por 2 a la n más 1 menos 1. En esta oportunidad podemos ver que el más 1 y el menos 1 se eliminan y luego que aquí 1 más 1 obtenemos 2. Por lo tanto, a primera mano obtendremos menos 1 elevado a la n más 2 por x a la n sobre, aquí podemos operar, obtendría 2n, 2 por 1 es 2, menos 3. Operando términos semejantes obtengo que es 2n menos 1. Y está multiplicando a 2 elevado a la n. Y ahora sí, vamos a volver a aplicar lo que habíamos dicho en el ejercicio número 2. Vamos a colocar el límite de cuando n tiende a infinito del valor absoluto de lo que acabamos de obtener. Menos 1 a la n más 2 por x a la n sobre 2n menos 1 por 2 a la n. En lugar de hacer una división, dijimos que íbamos a colocar una multiplicación, pero teníamos que invertir el numerador con el denominador de la expresión original. Por lo tanto, vamos a obtener en el denominador menos 1 a la n más 1 por x n menos 1 y en el numerador 2n menos 3 por 2 elevado a la n menos 1. Ahora pues tenemos que simplificar de alguna manera para poder realizar o encontrar el límite de una manera más fácil. Entonces, el límite de cuando n tiende a infinito, ¿cómo puedo reexpresar el menos 1? Puedo poner menos 1 por n más 1 por menos 1. Misma base, se suman los exponentes, de nuevo aquí hay un 1 imaginario, y n más 1 es n más 2. Por x a la n. Por 2n menos 3 por, aquí puedo poner el 2n, lo puedo separar como 2n por 2 a la menos 1. De nuevo tienen la misma base, se suman los exponentes. Y 2 menos 1 es, perdón, n menos 1 es igual a n menos 1. Sobre 2n menos 1 por 2 elevado a la n por menos 1 elevado a la n más 1 por x a la n. La voy a reescribir como x a la n por x a la menos 1. De esta manera vamos a simplificar el menos 1 elevado a la n más 1, x a la n, 2 a la n, y podemos observar qué valores nos quedan. Solo obtenemos el valor absoluto de menos 1, 2n menos 3 y 2 elevado a la menos 1 sobre 2n menos 1 por x a la menos 1. Ahora debemos recordar las propiedades cuando tenemos una potencia negativa.
Yo tengo menos 1, si yo a esa x le subo el numerador, quedará positiva. Y lo mismo sucede con el 2. Si yo quiero enviarla al denominador, le tengo que cambiar el signo. Por lo tanto, voy a obtener el valor absoluto de menos 1 de 2n menos 3 por x sobre 2n menos 1 por 2. Y desde ese punto de vista lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, veamos lo que habíamos estado diciendo anteriormente. El menos 1, al tener un valor absoluto, no importa lo que yo tengo, no importa lo que yo haga, siempre y cuando sea negativo y al yo sacarle un valor absoluto va a salir como positivo. Entonces el primer valor que sale es 1. El 2 siempre es positivo, cuando salga el valor absoluto va a seguir siendo positivo. Y las n, si nos fijamos, van desde 1 a infinito, siempre van a ser positivas. Por lo tanto, de nuevo solo nos queda el valor absoluto de x. Y esto no debemos olvidar que es el límite de cuando n tiende a infinito. Ahora vamos a hacer aquí de color anaranjado solamente el límite. Vamos a recordar cómo encontrar el límite de cuando n tiende a infinito. Y vamos a dejar el 1 medio a un lado. Solamente del 2n menos 3 sobre 2n menos 1. Aquí podíamos encontrar el grado máximo de cada una de las expresiones y lo dividíamos. Y como son exactamente igual, ese límite es igual a 1. Por lo tanto, yo puedo escribir lo siguiente. Esto es igual a 1 medio, pues sigue siendo 1 medio. El límite me dio 1. Y luego pues el valor absoluto de x. Esto quiere decir 1 medio del valor absoluto de x. Siempre que lleguemos a este punto vamos a analizar lo siguiente. Regresando a la introducción teórica vista en los videos anteriores, nosotros hemos tenido lo siguiente. Ya hicimos un ejemplo donde el límite nos dio infinito y concluimos que solo convergen x igual a 0. Hicimos otro ejemplo donde L nos dio igual a 0 y concluimos que su intervalo de convergencia son todos los reales o desde menos infinito hasta infinito, pero en esta oportunidad L nos dio diferente de 0. Por lo tanto, tenemos que elegir una de las tres categorías. Ahora bien, nosotros nos interesa analizar dónde es que está la convergencia y podemos asumir que la respuesta contraria o el complemento de lo que nos dé, entonces ahí tiene divergencia. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en el caso A siempre. Vamos a colocar que ese límite es menor que 1. ¿Para qué? Porque esa es la serie, ese es el valor en la que la serie sería absolutamente convergente. Así que siempre que lleguemos al caso 3, nosotros vamos a hacer esa desigualdad. L tiene que ser menor que 1. Continuando con el ejercicio, nuestra respuesta de límite, es decir, la letra L, tiene que cumplir la condición que debe ser menor que 1. Por lo tanto, 1 medio del valor absoluto de x debe ser menor que 1. Y necesitamos recordar nuestros presaberes. ¿Como cuáles? Nosotros podemos reescribir un valor absoluto de la siguiente manera. Si yo tengo el valor absoluto de x, que es menor que a, eso se puede reescribir como que x es mayor que menos a y menor que a. Trayendo ese concepto a nuestro ejercicio, obtendremos la siguiente desigualdad. Primero tenemos que encontrar la forma que tenemos acá, es decir, despejar el valor absoluto. Tengo el 2 dividiendo, lo tengo que enviar al otro lado a multiplicar. Y obtengo que el valor absoluto de x es menor que 2. Y ahora sí puedo aplicar la forma y decir menos 2 y colocar la x en medio. Siempre se coloca lo que está dentro del valor absoluto. De esta manera yo puedo concluir que x es mayor que menos 2
y menor que 2. ¿Cómo puedo interpretar esto? En la parte teórica también veíamos una recta que simboliza el eje X. Yo tengo aquí un valor, como es una serie en X, una serie de potencia en X, el centro es 0. Y tengo un movimiento de 2 a la derecha y un movimiento de 2 a la izquierda. Significa que el radio de convergencia, en este caso, es de 2. Sin embargo, también les hacía mención que ya sabemos que este es el intervalo bajo el cual esa serie converge. Pero tenemos que analizar si vamos a tomar en cuenta los extremos. Es decir, no sabemos si vamos a tomar el menos 2 y el 2 dentro del intervalo. En otras palabras, no sabemos si hay que colocarles aquí el igual o si solamente se deja como menor que y mayor que. ¿Cómo haremos o cómo vamos a determinar si vamos a tomar en cuenta el 2 o el menos 2? Tenemos que evaluar propiamente en esos extremos. Entonces vamos a colocar por acá la palabra extremos y comenzaremos evaluando qué sucede cuando x es igual a menos 2. Pero ¿a dónde vamos a evaluar ese x igual a menos 2? Tiene que ser en la serie del inicio, en la serie original. Al principio del ejercicio vimos la sumatoria desde que n vale 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n más 1 multiplicando a x. Ahora en lugar de x tenemos que colocar menos 2. Esa x estaba elevada a la n menos 1. Sobre, en el denominador teníamos 2n menos 3. Todo esto multiplicando a 2 elevado a la n menos 1. Ahora tenemos que operar de alguna manera o simplificar para poder determinar si esta nueva serie que tenemos acá, esa serie específica, converge o diverge. Para ello nos recordaremos de lo siguiente. Para simplificar voy a hacer esto. El menos 2 yo lo puedo reescribir como menos 1 multiplicando a 2. Y ya que está elevado a la n menos 1, ambos quedan elevados a la n menos 1. Ahora este exponente yo lo puedo multiplicar a ambos factores, de tal manera que voy a obtener menos 1 a la n menos 1 y 2 a la n menos 1, para poder simplificar la serie que tengo en este momento. Por lo tanto voy a obtener menos 1 de n más 1 y voy a sustituir el menos 2, lo voy a sustituir por menos 1 a la n menos 1 por 2 a la n menos 1. Todo esto sobre 2n menos 3 por 2 a la n menos 1. Y de esta manera puedo eliminar y ya he simplificado bastante. Ahora recordemos que si tienen la misma base, yo puedo sumar sus exponentes. Entonces voy a sumar los exponentes del menos 1. Tengo n más 1 más n menos 1. El 1 y el menos 1 se eliminan y por lo tanto me queda 2n. Significa que yo tengo que colocar menos 1 elevado a la 2n. Pero ¿qué sucede? 2n es la expresión para representar un número par. ¿Cómo lo puedo saber? Si yo evalúo 2 por 1, eso es 2. Si yo evalúo 2 por 2, eso es 4. Y si yo sigo, esos números siempre me van a dar par. ¿Y por qué me interesa saber si da par o no da par ese valor? Pues principalmente porque un número negativo elevado a una potencia par siempre me va a devolver un número positivo. ¿Cómo puedo saber esto? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 1 a la cuarta es 1 positivo. Menos 1 a la sexta es 1 positivo. Por lo tanto, toda esta expresión se puede cancelar y solamente colocar un signo más. Y de esa manera yo ya he reescrito o he simplificado en gran medida mi serie. Entonces coloco la sumatoria desde n igual 1 hasta 0
En el numerador no me quedó nada, así que solo coloco el 1 positivo sobre 2n menos 3. Ahora bien, llegando a ese punto, yo puedo aplicar cualquiera de las técnicas que hemos abordado con antelación para poder identificar si converge o diverge. Así que en esta ocasión vamos a utilizar comparación directa. Vamos a utilizar la prueba de comparación directa. Comparación directa. En esta prueba debemos recordar que tenemos que elegir una serie similar a la que tenemos, pero bajo la cual nosotros ya sabemos si diverge o converge. Entonces puedo agarrar el 1 y puedo agarrar el 2n. Entonces la serie auxiliar o bajo la cual yo me voy a estar, la voy a estar ocupando para hacer la comparación sería 1 sobre 2 a la n. Sin embargo, ahora me toca o necesito yo analizar cuál es mayor que cuál. Entonces yo veo 1 sobre 2n menos 3 y 1 sobre 2n. Tengo que ver cuál es mayor que cuál. Recordemos que cuando el denominador es más pequeño, el número es más grande. Significa que tenemos esa igualdad. En esta oportunidad, yo lo único que tengo que hacer es ver si la serie que estoy planteando converge o diverge. Y de la misma manera yo voy a plantear entonces si el resultado que me están pidiendo converge o diverge. Debemos recordar que un medio de la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, eso es una serie divergente. ¿Cuál es la razón para que nosotros argumentemos que esa serie es divergente? Porque es una serie armónica. Debemos recordarnos ahí de la teoría de series. Entonces, si la serie auxiliar es divergente, significa que lo que yo estaba preguntando es divergente. Entonces vamos a colocar, por lo tanto, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2n menos 3 es divergente. Ahora, ¿cómo voy a concluir esto o cómo yo lo puedo interpretar? Pues si me dio divergente, significa que el menos 2, perdón, yo no lo voy a tomar en cuenta. Voy a comenzar del menos 2 a la derecha con ese intervalo. Ahora la pregunta es, ¿y el 2 se toma en cuenta o no? Pues debemos recordar que tenemos que sustituir. Así como aquí hicimos que la x tuviera el valor de menos 2, ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento, solo que x tiene que tener el valor de 2. Por lo tanto, esa sumatoria me quedará de la siguiente manera. La sumatoria desde que n vale 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1. Aquí va la x, pero como ahora x vale 2, pongo 2, n menos 1 sobre 2n menos 3 multiplicando a 2n menos 1. Y aquí no habrá necesidad de simplificar o de reescribir, perdón, simplemente podemos eliminar. Y yo tengo ahora la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 n más 1 sobre 2n menos 3. Ahora, ¿qué prueba o qué criterio voy a utilizar para resolver si esta ecuación diverge o converge? Debemos acordar que desde este tipo de ejercicios tenemos que utilizar una serie alternada, el criterio de una serie alternada. ¿Por qué razón? Porque ahora el menos 1 con esta expresión va a estar variando en negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Que comienza en positivo, pero la idea es esa. Acuérdense que cuando se presentan esas variaciones, nosotros tenemos una serie alternada. Así que esa es la razón por la que utilizaremos ese criterio.
¿Qué decía ese criterio? Tenía dos condiciones. Primero, que el límite de cuando n tiende a infinito de la función sin tomar el signo, es decir, solamente colocando un 1 arriba y la expresión del denominador, es decir, 1 sobre 2n menos 3. Eso nos tiene que dar igual que 0. Veamos, esto sería como 1 sobre 2 por infinito menos 3. Al evaluarlo me dará 1 entre infinito y 1 entre infinito ya sabemos que es 0. Por lo tanto he cumplido la primera condición. La segunda condición es que tenemos que analizar el término general y el término que le sigue. Entonces, a sub n es 1 sobre 2n menos 3. Ahora, a sub n más 1 es igual a 1 sobre 2 veces n más 1 menos 3. Desarrollando vamos a obtener 2n más 2 menos 3. Si seguimos operando ahí términos semejantes, vamos a obtener menos 2 más 3 es menos 1. Por lo tanto, tenemos 1 sobre 2n menos 1 y 1 sobre 2n menos 3. Y aquí podemos ver que el primer término o el término a sub n es mayor que el término a sub n más 1, cumpliendo la segunda condición de este criterio. Por lo tanto, la serie alternada de menos 1 elevado a la n más 1 sobre 2n menos 3 es convergente. De esta manera, entonces nosotros ya podemos regresar a nuestro planteamiento inicial y decir, el menos 2 no lo voy a tomar en cuenta. Sin embargo, el 2 positivo sí lo tengo que tomar en cuenta. ¿Y en qué me va a afectar que el 2 sí lo tome en cuenta? Es porque aquí tenemos que colocar una igualdad. En conclusión, la serie quedará definida de la siguiente manera. Yo tendré un intervalo de convergencia desde menos 2 sin tomarlo en cuenta hasta 2 tomándolo en cuenta. Aunque también lo podemos reescribir de la siguiente manera. Menos 2 abierto porque no lo tomamos en cuenta y 2 cerrado porque sí lo estamos tomando en cuenta. El radio de convergencia debemos recordar lo que había planteado anteriormente, que el centro está en 0 porque es una de serie potencia en x, me moví hasta 2 y hasta menos 2. Significa que este radio vale 2. El radio de convergencia es igual que 2. Y esta sería la solución de este tercer ejercicio.